Bueno, se está terminando el año y así empiezan a salir las listas de lo que fue el 2022. Como saben, yo siempre hago una de lo mejor y otra de lo peor, pero esta vez me pareció buena opción dedicar un video exclusivamente a las sesiones Bizarrap, por lo importante que se han convertido y por lo mucho que he hablado de ellas en el canal también. Este va a ser como un gran resumen de los otros videos mientras las organizo en un top. La verdad, el video no va a ser largo porque he tenido bastante trabajo últimamente, pero espero que lo disfruten y me dejen en los comentarios si están de acuerdo, si no, y el disclaimer de siempre: mi opinión está sesgada por mis gustos y por lo que yo considero como mejor y peor, entonces todo está abierto a debate. Este año Bizarrap sacó 5 sesiones que en términos mediáticos dieron bastante de qué hablar. En algunos casos fue más la controversia o la importancia del suceso lo que generó tanto voz a voz que la sesión en sí. En este punto es claro que las sesiones Bizarrap ya no son vistas únicamente por el aspecto musical, sino por todo el contexto que haya detrás de la sesión, qué es lo que está pasando, qué tan importante es para ese artista en cuestión aparecer ahí, tiene alguna relación con Bizarrap y cómo va a aprovechar ese momento. En principio tuvimos la sesión de Residente, que se centró en el beef que él tenía con J Balvin. Entonces, entre el morbo de la gente y ver cómo alguien tan reconocido le decía a J Balvin lo que muchos querían gritarle, sacudió las redes sociales y fue una de las sesiones más vistas en las primeras 24 horas. Luego seguiría la sesión de Paulo Londra, que representó parte de su regreso y además era un artista que ya se había pedido y al cual se le había guardado el número 23. Seguiría Villano Antillano y Quevedo, que nos recordarían el ambiente clásico de Bizarrap cuando trabaja con artistas que no son absurdamente populares y el resultado sorprende a todo el mundo. En el caso de Villano además fue una representación importante para la comunidad LGBTIQ+, y en el caso de Quevedo se convirtió en el hit pop del verano. Y por último saldría la sesión de Duki, que significa el junte de dos de los mayores exponentes de Argentina en los últimos años, y finalmente se dio esta session que se esperaba desde hace mucho. A Duki y a Bizarrap les preguntaban por todos lados que cuándo iba a salir. Entonces voy a ir de la peor sesión a la mejor según mi criterio y explicaré el porqué de mi decisión. Empecemos. Yo sé que algunos van a decir que soy fan de J Balvin cuando no lo soy, ya ha pasado por lo mismo, pero para mí la peor sesión Bizarrap de este año es la de Residente. Es una sesión que pierde todo el formato de canción que venía trabajando Bizarrap, no tiene una estructura concisa y al ser tan desorganizada les tocó dividirla en capítulos. Los primeros 5 minutos parecen relleno en cuanto a la letra, donde Residente cuenta cosas que ya ha dicho una y otra vez sobre su carrera y que anteriormente lo ha hecho de una forma más interesante. Estoy preparado para darle a estos soplapotes. Su rapeo acá es inconsistente a comparación de otros de sus temas y en algunas partes su tiradera suena bien infantil. Mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. Por otro lado, la instrumental es bien estática y vacía para lo que nos tiene acostumbrados Bizarrap. No tiene nada innovador ni que lo caracteriza. Suena hasta de baja calidad, pero no de una forma intencional. Y bien podría ser una instrumental cualquiera para hacer freestyle en YouTube. Creo que es el beat más flojo que hizo este año. Ojo, poniendo todo en contexto, sabiendo quién es Bizarrap y todo lo que ha hecho, el bagaje que tiene detrás. Y en este punto es claro que el éxito de la sesión estuvo ligado al odio generalizado que había hacia J Balvin, a ver cómo lo acababan. Y este no es un personaje que yo defienda, pero así fue la cosa. Residente perdió la oportunidad para hacer un temazo con Bizarrap e hizo algo meramente anecdótico, de lo que la gente en este punto poco se acuerda o revisita. No es una canción que uno se va a poner a escuchar en el día a día. El Residente lo sostiene. Después de esa sesión hay dos artistas que los dejé casi empatados, pero primero pongo a Paulo Londra y luego a Quevedo, por el impacto cultural que tuvo Quevedo considerando lo joven que es, porque no tiene un catálogo extenso de música, y el poco hype que tenía su sesión a comparación de lo que terminó siendo. Paulo Londra por su parte cargaba una expectativa bastante grande, pero a su vez esa expectativa precedía todos los grandes hits que había sacado antes. Entonces para lo que había mostrado en su carrera se quedó algo corto, aunque la sesión tiene sus partes emotivas, tiene ese coro más melódico que hace parte de su ADN y la producción de Bizarrap a veces sobresale, como el detalle cuando cambia a reggaetón o los vientos detrás que nos remontan a escenas épicas de deportistas. Se comió el panorama con un solo bocado, siempre lo han criticado. Creo que el tema como tal no logró conectar mucho y al igual que Residente fue más la importancia que se le dio al suceso, al regreso de Paulo del que hace parte Bizarrap, que a la música como tal. Y ya hablando de Quevedo, puede ser la sesión más controversial de este top por su popularidad y que mucha gente ya la detesta de tanto escucharla. Como lo vengo repitiendo desde hace un tiempo, no es una canción que me vuelva loco. A mí esa influencia del EDM 2000ero me desconecta completamente, pero entiendo el por qué la canción funcionó y eso hay que dárselo a Quevedo y Bizarrap. Supieron hacer una canción sencilla, de fiesta, pop, muy directa y pegajosa que lanzaron a inicios de verano y todo se alineó para convertirse en uno de los grandes hits de este año. La producción de Bizarrap acá tiene elementos que se repiten constantemente en el pop para darle movimiento a las canciones, para que no aburran a pesar de tener un coro repetitivo. Entonces tiene este quiebre, este detalle de percusión antes de explotar, las palmas que empiezan en una figura rítmica y se empieza a subdividir,
y es una composición que difícilmente sin la producción se podría sostener. Es EDM al final del día. Igualmente hay que destacar que terminó siendo un tema estúpidamente popular, sin contar con que el artista principal fuera masivo, a diferencia de Residente o Paulo Londra. Personalmente me incomoda más cómo Paulo Londra le cambia el acento a tantas palabras que escuchar Quédate de Quevedo por milésima vez. Y ahora seguiría Duki, que su sesión nos narra un poco de su historia, desde su paso por el quinto escalón a llenar estadios, y así encontramos su lado más rap de antaño, mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda, complementado por las melodías y el autotune que lo hicieron conocido. dentro de mi vaso. Esta sesión me parece que cumple su cometido, funciona como tributo para la figura más influyente del trap argentino y mueve sentimientos al ver que Bizarrap, fan de Duki, alguien que comenzó remixeando uno de sus temas, ahorita está ahí a la par de él colaborando, Duki en su espacio en este caso. Las barras son fieles a lo que hace Duki, nada extraño, y tal vez lo que le falta a la sesión es ese elemento o carácter sorpresivo que le suele añadir Bizarrap, como esa pizca de algo, ese giro inesperado que le suele dar un respiro al tema. Creo que acá podemos coincidir que no hay quejas, pero tampoco es algo así que nos haya volado la cabeza. Y por último, para mí la mejor sesión Bizarrap del 2022 es sin duda la de Villano Antillano. Desde las transiciones del beat, la influencia techno que Bizarrap suele meter en sus producciones y cómo Villano va cambiando su flow a través de la canción para encajar con el beat. Tenemos una sección más de fiesta, de juego, y luego se cae la instrumental a un ambiente pesado, casi lúgubre, en donde Villano a su vez cambia la interpretación y se siente mucho más contundente, más encabronada. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Además, el fronteo no se queda en lo de siempre y Villano Antillano nombra personajes femeninos de la cultura popular que en su momento se salían de lo estándar y proyectaban una imagen fuerte. La mención de Gabriela Mistral, poeta y primer mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel, la mención de Rihanna, que siempre se ha visto como esta figura dura de la industria musical, compara a las Bratz frente a las Barbies, Shell del Dorado frente a la acompañante clásica en películas animadas, y cita una de las primeras obras de vampiros, Carmilla, que protagonizan dos chicas en donde una de ellas es la vampiresa. Entonces, aparte de ser una canción sólida, entretenida, del flow y las ingeniosas rimas de Villano, también tiene cierto mensaje político y social interesante en medio de ese flexeo, que se siente natural, orgánico, ella juega con eso. Así que sí, este sería mi top de las sesiones Bizarrap de este año. Cuéntenme ustedes qué piensan, ¿están de acuerdo con la lista o no? Obviamente la música no es una competencia, finalmente sería Bizarrap compitiendo contra sí mismo, pero en estos casos hipotéticos, ¿cuál fue para ustedes la mejor o la peor sesión? ¿Cuál les llegó más o menos? ¿Cuál siguen escuchando en este punto? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.